Este programa es patrocinado por Platacard. ¿Quieres una tarjeta de crédito que te dé beneficios en cada compra y esté lista para usarse en 24 horas? Platacard te da hasta 15% de cashback en las categorías que tú elijas cada mes. A diferencia de las tarjetas convencionales, Platacard te da hasta 60 días para pagar tu tarjeta sin cobro de intereses. Mamacita, papacito, toma el control de tu dinero. Da clic en el link que te dejé aquí abajo y solicita tu Platacard hoy mismo. Este programa es patrocinado por Platacard. Ingobernables. 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 Ingobernables siempre. Ingobernable. A eso viene este mundo, a ser ingobernable. Jorge Lozano. No te puedes perder quién nos visite el día de hoy en Personalidades Ingobernables. Si no haces un duelo en una relación, tiendes a buscar a alguien para tapar una soledad, para tapar un hueco, para tapar un vacío. Eso no es amor, es una carencia. Y si buscas a alguien desde la carencia, ¿qué va a pasar? Vas a vivir más carencias. Muchas personas, como tú dices, caen en eso, en darle todo el poder a decretar y a visualizar, pero no están prestando atención qué están sintiendo mientras visualizan. Y hay veces que tenías que ir para ese lado, golpearte contra la pared, para tocar fondo y despertar a una nueva vida, una nueva realidad, la espiritualidad, encontrar sentido. Cada uno está haciendo lo mejor que puede. Cuando uno se pone en salvador de alguien que no te pidió ayuda, termina mal. Lo que suele pasar es que te terminas enojando. Y el otro también muchas veces se termina enojando contigo porque no te pidió que lo salves. Ingobernables está de regreso. Soy Jorge Lozano H y el día de hoy tengo la bendición de estar con una personalidad que le está dando la vuelta al mundo. Sus mensajes llegan desde México hasta Estados Unidos, a Sudamérica, a China, y el día de hoy lo tengo sentado aquí en mi sala. Juan Lucas Martín, que seguramente lo conoces, mamacita, papacito, es psicólogo especializado en traumas, en estrés postraumático, en trastornos de ansiedad, en dolor físico. Es conferencista, personalidad de las redes sociales. Si no has escuchado alguno de sus mensajes, probablemente ha sido alguno de sus retiros o alguna de sus conferencias, y es un gran placer tenerlo aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás, Juan Lucas? Jorge, querido, un placer estar aquí. Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy encantado de estar contigo porque te veo en todos lados, amigo. Te veo en las redes sociales, te veo en tus conferencias, la gente que va a tus retiros. Yo creo que has tenido una carrera estos últimos años que ha despegado muchísimo y me encanta porque tiene mensaje de fondo, tiene el mensaje y la potencia de algo fuerte detrás, amigo. Gracias, amigo, gracias. La verdad que sí, muy contento asistiendo a muchas personas en este camino que todos estamos de ser nuestros propios maestros, de ganarle al dolor, de buscar ese estado de paz en nuestro corazón. Así que muy contento de estar bendecido, de ayudar a tantas personas. Me encanta, amigo. Y mira, me encantaría empezar por el final. Claro. Fíjate a lo que voy, porque hay mucha gente que me busca en redes sociales, que nos escribe inclusive a este podcast, y ha pasado por relaciones fuertes. Ya sabes, hay relaciones que terminan en un evento traumático, en una pelea, en un divorcio, en una separación. Y hay mucha gente que se pregunta, dice, ¿debería de guardarle luto a esta relación? O sea, después de 10, 15 años de matrimonio, o bien de relaciones que a veces no duraron tanto, ¿tú crees, Juan Lucas, que debe existir un proceso de luto en una relación? Es sano hacer un duelo, porque si no haces un duelo en una relación, tiendes a buscar a alguien para tapar una soledad, para tapar un hueco, para tapar un vacío. Y no, eso no es amor, es una carencia. Y si buscas a alguien desde la carencia, ¿qué va a pasar? Vas a vivir más carencias. Porque como la física cuántica lo explica, todo es encaje de frecuencias, dicen los científicos cuánticos. Si tú estás triste, ves todo lo triste que está ahí afuera y lo atraes. Entonces es importante el duelo. Cada uno lo hace a su manera. Hay personas que hacen el duelo mientras están en pareja. Por eso pueden reponerse rápido. Y tú dices, qué rápido que se repuso. Y lo que pasa es que en realidad ya venía haciendo el duelo y pensándolo y elaborándolo lo que iba a pasar. Y cortan e inmediatamente están con otra persona. Y tú dices, ¿pero negó? No, a veces no negó. Hizo el duelo mientras estaba con la pareja anterior. Otros cortan e inmediatamente buscan a alguien desde la soledad, como hablamos, para tapar un hueco emocional, una carencia, sentirse acompañados. Claro. Y eso nunca termina bien. Fíjate, eso es bien interesante. Y el proceso del duelo es personal, no hay un tiempo.
No hay un tiempo. Cada uno hace su duelo a su manera, pero es importante cicatrizar, sanar eso, perdonar si hay que perdonar, Claro. pero sobre todo amarse uno para que puedas estar con alguien que también se ama a sí mismo y que te ame a ti y tú a esa persona. Porque si no, se juntan dos personas que no se aman y empiezan las exigencias, Sí. los pedidos, las facturas. Claro. Y ahí empiezan los problemas. Eso es durísimo porque fíjate, mucha gente sale de una relación y sale en modo cacería. Y yo he visto a veces el comportamiento de muchos solteros y muchas solteras y es, llegan a un restaurante, llegan a algún lugar y parece que están olfateando solteros. Están olfateando como si fuera carne, así. ¿Dónde hay solteros? Y yo siento que eso es esta búsqueda desde la carencia, ¿verdad? Cuando realmente estás buscando esos estímulos románticos después, es tu cuerpo diciéndote, necesito esa dopamina de la cacería. Es algo físico realmente, Juan Lucas. ¿Lo crees así? Sí, también lo que acabas de describir es una cuestión química, de adrenalina. Hay personas que tienen relaciones vertiginosas que son un caos y eso es adictivo. Sí. Entonces termina eso y quieren buscar otra vez esa adrenalina. Wow. O Sí. sea, por eso hay gente que viene de relaciones turbulentas y termina repitiendo esos patrones Sí. y se va topando gente que le trae más drama a su vida porque se hace adicto a Sí. esa adrenalina del drama. Sí, si tú observas las personas, algún amigo o amiga que hemos tenido que repite patrones Sí. y son 10 parejas seguidas conflictivas, es porque es inconsciente, ¿verdad? No es, ni siquiera es consciente. Y también es físico. Nosotros nos hacemos adictos a las emociones. Eso lo descubrió una médica, Candace Pert, en la década del 70, 72, que las células tienen receptores específicos a ciertos químicos que se llaman neuropéptidos. Cuando tú tienes miedo, la célula se alimenta de esa química de miedo. Tienes enojo, de la química de enojo. Y si esas emociones se repiten, que solemos repetir emociones, si no vamos a terapia, si no hacemos cosas para cambiarlas, repetimos. Entonces la célula, de tanta fabricación de estos químicos y tanto recibir, la célula después pide que le des ese químico. Sí. Entonces inconscientemente tendemos a repetir emociones, patrones en pareja, patrones en laborales. También puede pasar que siempre consigas un trabajo donde te maltraten. Sí, claro. Y eso no es mala suerte. Eso es que tú no has sanado y estás desde esas carencias inconscientemente repitiendo esos patrones con relaciones así. Qué interesante, Juan Lucas, porque fíjate, mucha gente cuando repite patrones recurre a veces a técnicas. Por ejemplo, yo he escuchado muchas que dicen, Jorge, yo voy a manifestar una pareja. Y con tu boca estás manifestando y declarando. Y hay gente que lo escribe, dice, yo quiero a una pareja alto, guapo, millonario, árabe, petrolero, barbón, y le ponen las características que quieran, pero de alguna manera parece que su conducta está trayendo todo lo opuesto. O sea, ¿tú crees que la manifestación, inclusive el declarar, el decretar, tiene que ir obviamente en conjunto con comportamientos, ¿verdad? Exacto, y sobre todo con el sentimiento. Uy, eso. Sí, sirve por supuesto visualizar, hacer listas. Por supuesto, es algo que yo enseño en los cursos y que la física cuántica nos enseña mucho de las leyes que intervienen ahí, el poder de la visualización que está comprobado científicamente en la psicología y neurología hace décadas, pero muchas personas, como tú dices, caen en eso, en darle todo el poder a decretar y a visualizar, pero no están prestando atención qué están sintiendo mientras visualizan, qué están sintiendo mientras describen o decretan. Y el sentimiento es clave. Y para que funcione atraer lo que uno quiere en todos los ámbitos de la vida, es clave prestarle atención al sentimiento. Es imperativo que sea un sentimiento de amor, de agradecimiento. Y cuando tú estás deseando algo futuro, tiene que ser agradecimiento anticipado. Y eso es lo que más nos cuesta. 100%. Porque la gente dice, ¿cómo voy a agradecer que apareció mi pareja si no apareció? Claro. Bueno, tienes que hacerle ese pequeño truco de tiempo y espacio al cerebro, de hacerle creer que lo que estás visualizando, que ya apareció el amor de tu vida, hacerle creer con el sentimiento que de verdad eso pasó. Entonces ahí empieza hasta un proceso químico diferente. Si tú agradeces las cosas que tienes en tu vida
y empiezas a sentir ese sentimiento de gratitud, en 3 minutos empieza a cambiar tu química, tu presión arterial baja, hay cambios neurofisiológicos. Bueno, también cambia tu comportamiento, porque si sales al mundo agradecido, atraes personas en todos los ámbitos de tu vida, que hay oportunidades, que hay buena onda en las relaciones. Si sales quejándote a la calle a la mañana, atraes también más cosas para seguir quejándote. Entonces yo no creo en la mala suerte. Cuando alguien dice, qué mala suerte, tengo 10 parejas que vengo una peor que otra. No es mala suerte, es qué estás haciendo tú, cómo te tratas a ti, cómo está tu autoestima. Y cómo te estás sintiendo mientras decretas, manifiestas o buscas lo que sigue. Sí, eso hay que prestar atención. Eso es súper ¿Qué interesante. estoy pensando y sintiendo? Claro. Y lo difícil es que muchos pensamientos y sentimientos son inconscientes. Entonces, a veces no es tan fácil darse cuenta, pero si uno medita, se sienta en silencio, empiezan a aparecer esos patrones que te das cuenta que estabas repitiendo. Totalmente. Entonces cambia totalmente la aproximación a llegar a un restaurante y en lugar de andar buscando, de estar fijando, entras con este agradecimiento en el corazón de la vida que llevas, de la oportunidad que tienes de estar conviviendo en un lugar y con los sagrados alimentos enfrente. Y aceptarte como eres. Eso me encanta. Amarte como eres, porque es una frase muy trillada del amor propio y la autoestima, pero una cosa es decirlo y una cosa es sanar todo lo que dolió para de verdad aceptarte y amarte. Sí. Y perdonarte. Claro. ¿No? Y fíjate, cuando hablamos del agradecimiento y el perdón, a mí me llama mucho la atención porque inclusive en la Biblia lo dice y me encanta porque yo sé que tienes este lado espiritual también que desarrollas y que creces en él. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Y hay mucha gente que se confunde y dice, dad gracias por todo, pero realmente a veces uno viene de una mala relación y cuando le hablan del agradecimiento dicen, es que tienes que agradecer esas humillaciones y tienes que agradecer eso. Y quizá la filosofía es, dad gracias doy gracias cuando vivo la humillación, pero no por la humillación. O sea, estoy agradecida de que tengo el poder de cambiarlo. Estoy agradecida de que me estoy dando cuenta de lo que está ocurriendo. Yo siento que el agradecimiento también abre vías para el cambio, ¿verdad? Aun cuando estés agradeciendo en la peor de tus circunstancias. ¿Tú crees algo así? Sí, para mí la gratitud es el don más preciado, es la llave que abre todas las puertas. Alguien que puede estar sintiéndose muy mal puede cambiar su estado anímico en unos minutos por empezar a agradecer cosas que ni siquiera se había puesto a pensar que tenía. Sí. Entonces sí, es poderosísimo la práctica de la gratitud. Y eso es algo que transmito mucho a las personas. Eso es fuertísimo viniendo de una persona que ha vivido etapas de su vida complicadas. Por ejemplo, estaba leyendo un poco de tu historia de vida y el hecho de esta enfermedad que te detecta, una hepatitis fuerte. O sea, tú realmente estuviste en un estado difícil de salud. Sí, muy grave, muy grave. Tenía 21 años, hoy tengo 45. Y eres bien joven para esto. Gracias. Funciona, sea lo que haga. La receta de Juan Lucas porque funciona. La meditación. La meditación, esto es pura meditación. Gracias. Sí, estuve muy grave. Fue una hepatitis que hubo 11 casos en el mundo. Muy extraña. No y estuve un año enfermo, ahí luchando por vivir. Wow. Y lo logré. No había medicación, no había tratamiento posible. Sí. Los médicos me dijeron no podemos hacer nada. Y ahí fue un proceso muy duro, la noche oscura del alma, donde había noches que quería morirme, que no quería amanecer con vida, del dolor que tenía de cabeza, la fiebre de 40 grados, que no bajaba. Pero bueno, cuento corto, gracias a Dios, mi hígado se regeneró, visualizando y dejando entrar a esa energía superior que cada uno le puede nombrar como quiera, Dios, Espíritu Santo. Y pude recuperarme. Los médicos me dijeron, es un milagro, no entendemos qué pasó. Y ahí cambió mi vida para siempre. Estaba en tercer año de la carrera de psicología. Y ahí empecé a ver el cuerpo, la mente, el espíritu más unido. Y desde que me recibí empecé a practicar terapias no convencionales como psicólogo clínico. Y después le empecé a enseñar a las personas que
aprendan herramientas para autoaplicar, que no dependan del psicólogo o psicóloga toda la vida. Eso está increíble. Eso está increíble. Y el día de hoy que ahorita platicábamos de distintos lugares de México y que veías, Jorge, yo he corrido triatlones en diferentes ciudades. Es increíble ver a dónde te lleva la vida y juzgar de dónde vienes, ¿verdad? Porque hay mucha gente que el día de hoy, que nos está viendo el día de hoy, está o en ese matrimonio difícil o en esa situación de salud o con un enfermo en casa, tendido en cama, y no se imaginan que su vida va a llegar a cambiar. Que no, dices, es que las probabilidades de que esto mejore, o con una deuda durísima que dices, no tengo ni para pagar el mes. ¿Cómo al rato me voy a visualizar o me voy a ver a mí misma en una relación próspera o quizá con una vida próspera? Es un tema de fe de alguna manera. De fe totalmente, de perseverancia. Nunca dejen de buscar medicinas nuevas. Yo nunca paré, porque después de la hepatitis que me recuperé se me dañó la columna por haber estado un año postrado en la cama con fiebre y sin masa muscular, porque perdí casi toda mi masa muscular. Pesaba 50 kilos, hoy peso 70. Era un esqueleto. Se me dañó la columna, 4 vértebras dorsales se me desplazaron y me apretaron nervios y discos lesionados. Y los médicos veían mi radiografía y me decían, nunca más vas a correr, nunca más vas a nadar, nunca más vas a andar en bicicleta. Yo hacía artes marciales, olvídate de las artes marciales. Y yo no me lo creí, porque si te crees algo, empieza también tu camino a ir para ese lado. Y ahí empecé a buscar a médicos, científicos que tenían terapias diferentes. Y después de 7 largos años de práctica y de estas terapias alternativas, se regeneró mi columna y ahí empecé a correr triatlón. Es increíble porque... Así que no hay que abandonar nunca. Y eso que dices, hay una creencia detrás, hay una creencia que le da energía a todo lo que haces, ¿no? Y a veces creo que dónde colocas tu creencia es lo que realmente te impulsa, porque hay mucha gente que recibe un diagnóstico. Fíjate, el recibir diagnósticos en tu vida puede ser a veces una cadena, una cruz. Yo hablo mucho en Ingobernables sobre cortar cadenas y cortar estas cosas que venimos heredando a veces de generación en generación, y a veces un diagnóstico familiar, por ejemplo. Oye, tú vienes de una familia donde ha habido crisis económica y se ha pasado de generación en generación, y cuando tú quieres emprender, tú quieres sacar tu negocio, tu madre o tu padre son los primeros que te dicen, no, hija, ¿cómo crees? No estás viendo. No. Juégala aquí en corto, algo seguro, no te arriesgues. Porque yo siento que son diagnósticos como los médicos que te dicen, según lo que has vivido o según tu historia, ¿qué te hace pensar que vas a llegar allá donde quieres llegar? ¿Qué opinas de los diagnósticos? Exacto, es como basarse en las estadísticas, que está bien, los médicos tienen que hacerlo porque así pueden tener un panorama y los médicos te pueden salvar la vida, son héroes muchas veces, pero hay veces que los paradigmas en Occidente aún no están abiertos del todo a medicinas de Oriente que toman en cuenta otras variables, que son las emociones de la persona, la nutrición, la práctica espiritual. Somos un conjunto, no es que somos un cerebro por un lado, un corazón por otro y un cuerpo por otro, no, y un espíritu por otro. Estamos unidos, somos una unidad. Entonces creo que la medicina tiene que ir a veces veo grandes cambios, ir a un lugar de integrar más todo, ¿no? Pues la persona puede estar deprimida y el médico clínico no sabe de depresión. Y tiene mucho que ver que si su estado de ánimo mejora o baja su estrés en alguien súper estresado, y hay un montón de funciones del cuerpo que están empezando a funcionar mal, los médicos lo saben, que una persona con estrés crónico se termina enfermando, problemas cardíacos, diabetes tipo 2, un montón de cosas. Entonces cada vez hay más, me parece, conciencia de integrar. Y cada vez escucho más, gracias a Dios, médicos que dicen, haz terapia, trabaja eso, porque tu cuerpo no está reaccionando al tratamiento porque tenés mucho cortisol en sangre, por tu estrés emocional, porque no has perdonado. A mis retiros cada vez vienen más médicos y luego le enseñan las técnicas que yo enseño a sus pacientes. Así que hay que tener fe de que todo está integrándose. Eso que dices, la integración a veces es tan compleja de entender, pero sabes, en muchos de los testimonios que recibo,
Me llama mucho la atención la gente que viene de relaciones donde ha habido narcisismo, que viene de una pareja narcisista, porque inclusive tú ves a alguien que viene de un matrimonio donde se casó con alguien que tenía este trastorno de narcisismo y ves la foto de la persona antes de esa relación y luego la ves después o durante la relación y ves cambios físicos. Sí. O sea, el estar con una pareja narcisista, el estar en una relación tóxica o difícil, te absorbe. O sea, físicamente lo podemos ver en la química del cuerpo, Juan Lucas. Sí, la fisionomía de la cara de una persona puede cambiar después de experiencias duras y traumáticas. Eso está increíble. Sí. Eso está increíble. O sea, tus gestos, tu Exacto. composición corporal Sí. cambia. Exacto, sí. Durísimo. Por eso es tan importante sanar los traumas, sanar los rencores, que son las cosas que no perdonamos, porque si no se va haciendo toda una realidad en base a eso y la persona tiene una química de estrés constante en su cuerpo. Wow. Pensamientos negativos porque está anclado al pasado, sentimientos de tristeza y enojo porque está anclado al pasado. Y claro, su presente no puede ser muy armónico si cargas una mochila muy pesada o sufriste mucho y no buscaste ayuda para sanar esas heridas. Y hay que romper el mito que en Occidente, sobre todo en Latinoamérica, de que la terapia es para los locos, de la ayuda emocional o espiritual es para alguien que está muy grave. No, todos necesitamos un bastón, un apoyo en un momento, un acompañamiento que nos ayude a reparar. Así como el médico nos puede coser una herida y te ayuda a que sane, bueno, alguien, un buen terapeuta que te ayude a sanar el vínculo con tus padres, las cosas que no perdonaste, los traumas de pareja. Uy. Porque si no, no avanzamos. Vamos a repetir todo el tiempo lo mismo. Claro, estás operando desde una mochila cargada. Y Sí. fíjate, hay gente que nos está viendo el día de hoy que a veces no se explica por qué llegas un día a las 6, 7 de la tarde a tu casa y traes un sentimiento que a veces quieres llorar, no sabes por qué. Todo lo que vives como que te conmueve, te pesa, como que sientes una pesadez. Y a veces es difícil ponerle nombre porque no ha pasado un evento en tu vida reciente que digas, es por esto. No. Quizá todo está bien, pero aún así te sientes cargada o cargado. Yo te pregunto, Juan Lucas, ¿cómo deshacernos de esa mochila que cargamos, que es un bagaje que ha ido creciendo y creciendo desde la infancia hasta el día de hoy? ¿Cómo lo sueltas? Una buena manera es sentarse en silencio a reflexionar cuándo empezó el malestar, cuándo empezaste a sentirte mal, desganado, deprimido, sin esperanza. Siempre los traumas, que son experiencias estresantes que no pudimos elaborar, trauma significa herida emocional. Así como puedes tener un golpe en el cuerpo y eso es un trauma físico, bueno, también hay heridas que no cicatrizaron. Entonces, las personas que te dicen hace 15 años que tengo este malestar, esta apatía y no sé por qué. Algo pasó. Sí. Algo sucedió en tu vida, un abandono, una experiencia traumática, que como no tenías herramientas para poder elaborarlas en el momento, seguiste caminando, porque muchas veces no nos queda otra, y entonces se tapa eso, pero no estás sanado. Claro. Entonces se va creando esa especie de apatía. Uy. Y muchas veces mueves un poco ese polvo que hay ahí y sale como una cacerola a presión todo lo que estaba dentro. Y no hay que tener miedo si estás acompañado de alguien que te acompañe con buena técnica de terapia. Hay gente que tiene miedo, te dice, no, yo ni quiero ni hablar del pasado, porque si destapo eso no sé qué voy a hacer. Hijo. Y no es así. Hay que buscar ayuda y hacerlo. Si no, o va a hablar el cuerpo con un síntoma y una enfermedad crónica y ya va a ser tarde, o no vas a estar disfrutando nada de la vida aunque tengas todo. O sea, el trauma es algo que fue depositado en ti y va a encontrar una manera de salir en la forma que encuentre. En alguna manera, exacto. Wow. Va a manifestarse. Sí. ¿Y tú crees que hay gente que cuando vive estas situaciones traumáticas indudablemente ese trauma se hereda? Fíjate lo que voy. Hay gente que viene de un divorcio, de una separación, viene de una familia donde hubo maltrato y ella o él hizo lo mejor que pudo en esa situación, pero tiene el miedo de que sus hijos absorban algo de lo que trajo esa relación. Quizá te casaste, gente que se casó con un hombre narcisista o con una mujer mentirosa. Ves estas cosas, cualidades y dices,
mis hijos lo traen en la sangre. ¿Qué piensas de estas cadenas hereditarias, de estas maldiciones generacionales que van pasando a veces de generación en generación y que el día de hoy hay gente que recibió una mochila ya cargada que ni sabía lo que tenía? Sí. Como todo, hay una carga, un poco de una carga genética en todos nosotros, pero también lo ambiental tiene mucho poder. Okay. Lo ambiental me refiero a lo que viviste, el clima que se vivía en tu casa, qué palabras se decían, qué paradigmas se decían, qué escuchaste de tus padres, abuelos, tíos, el entorno familiar cercano. Todas esas creencias y emociones a veces no habladas. A veces tú eras niño y veías a tus padres que con una mirada se estaban diciendo muchas emociones y abuelos y anécdotas que ellos contaban de traumas generacionales que tú ni lo viviste de cerca, pero al escucharlo y ver el dolor en ellos, eso sí, es como... A veces si lo hubieses vivido. Okay. Es como el fumador, que es como, ya ves que pasivo. Hay gente el fumador pasivo, hay gente que tiene trauma pasivo de alguna manera. Sí, así que es como todo, un porcentaje de muchas variables, un poco genético, carácter, pero yo creo mucho también en eso ambiental. Claro. Porque conozco personas que tuvieron historias durísimas de pobreza emocional, económica, dolor, abuso, un entorno para nada favorable, contrario, hostil, y pudieron transformar eso y son personas que inspiran hoy a mucha gente. Totalmente. Así que siempre se puede. A veces no es fácil, pero siempre se puede. Es un camino, ¿verdad? Es como un tren. La transformación es un tren en el que vas pasando por estaciones y estaciones y hay gente que juzga su pasado. ¿Eh? Hay gente que se ve y fíjate, yo he platicado con muchas mujeres que recuerdan esa expareja que tuvieron y dicen, ¿cómo pude haber soportado esto? Como que tú crees que nuestra versión del futuro tiene, o sea, nuestra versión del presente tiene las credenciales para juzgar a nuestra versión del pasado. Lo hacemos, pero deberíamos ser más misericordiosos con nosotros. Eso. Sí, hay que perdonarnos más. Porque no teníamos la conciencia para hacerlo de otro modo. Sí. Y hay veces que tenías que ir para ese lado, golpearte contra la pared, para tocar fondo y despertar a una nueva vida, una nueva realidad, la espiritualidad, encontrar sentido. Así que sí, no hay que juzgarnos, ni a nosotros ni a los demás. Cada uno está haciendo lo mejor que puede. Y esto también sirve para no empujar a los seres amados a cambiar. Porque así como nosotros tuvimos que experimentar cosas dolorosas, a veces tú dices, no, tienes que buscar ayuda, tienes que hacer esto. Y la persona necesita estar mal. Claro. Y no hay manera que nadie lo ayude si no quiere estar mejor. Uy. Y ves que toca fondo y después de un tiempo te dice, te acepto la ayuda. Hijo. O lo ves que empieza a buscar algo que le haga bien. Sí. Está bien, no era su momento y tenemos que respetar. A veces duele porque ver un ser amado sufrir es doloroso y uno le quiere brindar las herramientas que a uno le hizo bien, pero no es así. El libre albedrío hay que respetarlo, que es la libertad que Dios nos dio de hacer lo que querramos. Claro. Entonces hay que respetar. Y hay gente que trae, que como que viene cargando este complejo de salvador o de salvadora. Sí. Fíjate, es increíble porque cuando analizas también, y lo platicaba antes también, que a veces cuando somos hijos de la clase media, curioso, cuando vienes de una clase que tuvo muchas carencias. Imagínate, vienes de una clase que pues vienes quizá desacostumbrado a muchas comodidades. Es decir, cualquier cosa que venga lo agradeces. La agradeces con cierta novedad, ¿verdad? No lo había experimentado, es nuevo. Pero cuando vienes de una clase media, esta clase que creció trabajando, pero pudo ver más allá y pudo ver todavía de dónde viene, a veces tendemos a ayudar de más a nuestros hijos, a darles, a querer que no sufran, que no vivan lo que nosotros vivimos porque lo experimentamos, pero como pudimos ver cómo vivía una clase social, llamémosle gente más próspera, queremos darles de más para que se sientan que pueden alcanzar esto. Y esto empieza a generar como este círculo en donde estamos ayudando de más a la gente a veces. Inclusive vamos más allá de nuestras capacidades para sacar a otros adelante. Eso también es una manera de desgastarte emocionalmente, sí, Juan Lucas. Eso que acabas de decir del salvador o salvadora, que son roles que nos ponemos, sí son peligrosos. Uy. Cuando uno se pone en salvador de alguien que no te pidió ayuda, termina mal.
lo que suele pasar es que te terminas enojando contigo y con el otro, y el otro también muchas veces se termina enojando contigo porque no te pidió que lo salves. Entonces se irrita el otro. Sí. Entonces sí, eso, pero ¿sabes qué? ¿De dónde viene eso? Que es interesante, eso se los enseño a las personas cuando vemos la culpa. Cuando tú tienes culpa, que es muy diferente al amor, el sentimiento de culpa, quieres tratar de reparar salvando al otro, que ni siquiera te lo pidió. Y después te enojas. Entonces es un triángulo peligroso. El ponerte en salvador de alguien, después pasas a enojarte y terminas siendo víctima de la situación. Y dices, ¿para qué me metí ahí? Terminé peleándome con el otro que no me pidió ayuda por culpa. Porque si tú amas a alguien, le dices, mira, yo te amo. Y aquí estoy como amigo, como padre, madre, pareja, hermano, primo, lo que sea. Aquí estoy para lo que necesites. Pero como no quieres aceptar ayuda, te respeto y te amo tanto que te respeto. Eso es muy sanador. Eso está muy, muy fuerte porque hay mucha gente que, por ejemplo, yo vengo de un hogar en donde mis padres pasaron por un divorcio, por una separación. Yo y mis 3 hermanos, somos 4, quedamos a cargo de mi madre. Y yo desarrollé este complejo como de este rol de decir, si se fue mi padre y yo me quedé con mis hermanos y mi madre, yo tengo que sacar adelante esta familia. Entonces empecé a ejecutar un rol para el que realmente nadie me pidió para empezar, pero fue una carga muy fuerte para mí el sentir que siempre tenía que estar y lo hice con mucho amor, con mucho cariño para mi familia, ¿verdad? Pero ya a esta edad, ya habiendo crecido y habiéndolo meditado, digo, me di una tarea o mínimo psicológicamente me di un peso que quizá no debía haber tenido. Y hay mucha gente que no está viendo que tiene lo mismo, que está cumpliendo roles que nadie le asignó. Desgastante, sí. Desgastante. Sí, es importante estar atento a eso. Es decir, esto lo quiero hacer por amor y no espero nada a cambio, perfecto. Pero diferente es cuando dices, tengo que hacer esto y nadie te lo pidió. Ahí sí, después eso termina mal. Sí. Es importante identificar, ¿lo estoy haciendo por amor o lo estoy haciendo por culpa? Claro, porque cuando lo haces por culpa, cuando lo estás haciendo con esa culpa detrás, lo haces hasta con resentimiento. Sí, viene el enojo. Viene el enojo. O sea, yo lo tengo que hacer porque nadie más lo quiso hacer y empiezas a crecer con esta especie de rencor, esta especie de rencor siempre persiguiéndote. Sí. Qué fuerte, hermano. Y fíjate, yo siento que a veces el cerrar capítulos en una relación es crucial. Cuando tú que has tratado con muchas parejas, ves el cierre de la relación, hay mucha gente que se queda con etiquetas. La etiqueta, por ejemplo, y te voy a dar una muy sencilla, la etiqueta de divorciado o de divorciada. Yo he platicado con muchas mujeres que yo por eso tengo esta frase de estado civil ingobernable. Pero yo le pregunto a muchas, les preguntan a veces en un trámite, ¿cuál es tu estado civil? Y divorciada. Y mamacita, te divorciaste hace 20, 30 años. ¿Cómo tu estatus sigue siendo divorciada? ¿Qué opinas tú, Juan Lucas, de estas etiquetas que a veces cargamos, que a veces son etiquetas tal cual o a veces son etiquetas de algo físico, de algo emocional? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, hay que quitarlas cuanto antes, porque son una gran carga esas. Sí. Creencias, ¿no? Esas etiquetas son creencias, que es como un programa para un computador. Entonces el cerebro va creyéndose cosas de sí mismo, uno se cree cosas y actúas de acuerdo a esa creencia. Claro. Con un computador, tú le sacas un programa, la computadora actúa diferente. Sí. Bueno, tú quitas una creencia negativa de soy, no sé, mala pareja, no merezco, soy incapaz y tal vez otros te lo reforzaron desde niño de afuera, peor, te lo creíste. Entonces hay que quitar esas creencias, pues son una carga, un lastre, una mochila de piedras muy pesada. Claro. Entonces si te lo crees vas a actuar así. Si tú te crees, yo me merezco una pareja sana, yo me merezco un buen trabajo, yo me merezco abundancia, ahí cambia todo. Empiezas a encontrarte con otras personas, empiezas a hablar distinto, a aceptar cosas que te hagan bien y rechazar lo que te hace mal. Eso. Si tú inconscientemente te crees no soy merecedor de cosas buenas, porque te lo creíste en la infancia, donde sea, o en una pareja que te hizo creer que no eras buena persona, un psicópata, narcisista, como hablábamos, y bueno, ahí vas a buscar inconscientemente todas cosas que te lo confirmen. Uy, qué fuerte, fíjate, y cuando lo pones de esa manera, hay mucha gente que nos está viendo el día de hoy que se ha convertido en
psicólogo o psicóloga de sus amigas o de amigos. Fíjate, ¿cuántos nos están viendo el día de hoy que has tenido que darle terapia a una hermana, a un hermano? Hay gente que le da terapia a sus amigos o sus amigas en un baño. Fíjate, hay muchas mujeres que me dicen, Jorge, es que yo en una fiesta me traje a mi amiga y le empecé a dar terapia ahí en el baño para intentarla hacer reaccionar. Entonces, como que a veces por este mismo complejo que tenemos de ayudar a otros, de salvar a otros, nos cargamos de problemas ajenos y de dramas y tragedias ajenas. Tú como terapeuta, Juan Lucas, que realmente tú cargas con muchas historias de vida de la gente. Viéndolo de ese perfil, ¿cómo fluyes con eso? ¿Cómo te deshaces de eso? ¿Cómo lo meditas? Nunca jamás tienes que sentir lástima por otro. Eso es clave. Ni por una amiga, ni por un paciente, ni por un compañero, compañera de trabajo o quien sea. Si alguien viene y está confesándote algo, es porque sintió en ti una cualidad amorosa o receptivo, y eso es bueno y se agradece. Pero si tú te haces cargo en silencio, vas a terminar drenado de energía, no vas a querer volver a escuchar a esa amiga, amigo, pariente, lo que sea. Entonces, primero eso, no sentir lástima, sentir amor, empatía, sí. Y desde la empatía, empoderar al otro. Eso. Empoderar y devolverle el poder, decir, a ver, tú te pusiste ahí. Nadie te puso un arma para que vayas a ponerte novia con ese tipo o esa tipa. Tú te pusiste ahí solito. Y ahí la persona muchas veces no le gusta, porque al ego no le gusta decir, ¿cómo me estás diciendo que yo creé esa situación? Claro que sí. Y tú tienes el poder de desarmar eso y armar algo más sano. Entonces, empoderar a la persona. A mí siempre que me dicen, me das un consejo en un retiro o redes sociales, no doy consejos. Eso. ¿Cómo voy a dar un consejo? Primero que a veces no te conozco en persona, me estás preguntando a través de Instagram o en un retiro y te acabo de conocer. Y aparte un consejo sería quitarte el poder a ti. ¿Por qué? Porque tú me estás poniendo el poder a mí de alguien que te va a decir algo que nadie mejor que tú lo sabe. Tú lo tienes. Empieza a conectarte con tu corazón, con tu práctica espiritual o en silencio. Haz silencio, porque si no haces silencio, todo es un río revoltoso que no vas a ver el fondo. Haz silencio y escucha tu corazón. ¿Cómo me vas a preguntar a mí qué haces si cortas o no cortas con una pareja? Imposible. ¿Cómo me vas a preguntar a mí si te mudas o no de país? A mí no me des el poder. Yo no tengo el poder. El poder lo tienes tú, con tu espíritu, con tu corazón, con tu divinidad. Claro. Entonces, sí es muy importante no ponerse en ese rol de voy a aconsejar, porque es desgastante y encima, por más buena intención que tengas y hayas experimentado muchas cosas, el otro tiene que vivir su experiencia. Y lo que nos hizo bien a nosotros, tal vez no sirve para el otro. No, los medicamentos no son universales, ¿verdad? No, entonces, para mí el consejo no sirve. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Fíjate, eso me lleva a reflexionar mucho, porque ahorita platicábamos sobre cómo un ser humano es integral y hay a veces tratamientos que son integrales. Cuando hablamos de una enfermedad, una patología física o algo emocional, algo psicológico, ¿qué tan importante crees que es la parte espiritual, Juan Lucas? Muy importante. Muy importante porque, como hablábamos, es como una columna del templo. Así como tenemos cuerpo, mente, emociones, bueno, yo creo que la columna de la parte espiritual, y espiritual no es religión, puede ser que tu vida espiritual sea a través de una religión y es válido y yo respeto a todas y cada uno hace lo que siente, pero sí, para mí es muy importante la práctica espiritual, que es la conexión con tu divinidad, con esa parte que no se ve, que es invisible, que cada uno le dice de diferentes formas, Dios, Espíritu, Espíritu Santo, energía, universo, como le quieras decir, pero cultivar ese diálogo interno con esa parte superior de ti que todos tenemos y creer en algo superior que hace que la naturaleza haga lo que haga, que tus células hagan lo que hagan, así que tú les tengas que decir, esa inteligencia innata que está ahí en todas partes. Si crees en eso, creo que para mí la vida es más fácil.
Definitivo. Sí, para mí la vida es más fácil. Definitivo. Y hay mucha gente que a veces ritualiza esta parte. Y obviamente cada creencia es respetable. Sin embargo, yo me quiero enfocar mucho en esta parte del diálogo interno. Este diálogo interno con tu divinidad. El tener tiempo, llámale oración, llámale de meditación. Pero yo siento que eso funciona ya sea por mecánica. O sea, mecánicamente le funciona a tu cuerpo tener esos tiempos tanto espiritualmente, ¿verdad? O sea, tanto si lo ves como la parte de fe, eso funciona porque funciona realmente. ¿Has visto tu evidencia de eso? Sí, y la ciencia tiene mucha evidencia. Las cosas que más evidencia hay en papers científicos, creo que es en el poder de la meditación. Entonces, hay evidencia científica. Y en la parte espiritual tenemos miles de años de historia de maestros que siempre dijeron lo mismo en diferentes puntos del planeta. Claro, y se conecta todo. Y Jesús contemplaba, Jesús estaba en silencio y promovía eso. Y si tú lees de verdad sin distorsión a los grandes maestros como Jesús, que para mí fue el más grande, fomentaban ese silencio interno, esa contemplación, esa escucha a la divinidad, al corazón, como le quieras decir. Es muy importante. Tampoco darle todo el poder y echarle la culpa a eso, ¿no? ¿Por qué no hiciste tal cosa? No, porque Dios no quiso. No, a ver, pero tú no hiciste nada. Totalmente. Estás de brazos cruzados. ¿Cómo vas a conseguir un trabajo o una pareja si estás cerrado al mundo de brazos cruzados diciendo no, que Dios no quiere? No, tú no quieres. Claro. Entonces hay que tener cuidado con darle todo el poder a algo si tú no estás haciendo nada. Sí, Entonces, sí, es actuar como si todo dependiera de ti, pero orar como si todo dependiera de Dios. Exacto, y con fe, que es creer en lo invisible, certeza de que algo que no ves está haciendo también cosas por ti. Y a mí esa parte espiritual, porque hay mucha gente que construye su parte emocional y dice, es que yo soy muy sano emocionalmente. ¿Por qué? Porque tengo todo en orden, tengo todo balanceado. Tengo balanceada mi vida profesional, mi vida personal, mi vida física, hago deporte, me siento una persona muy sana, muy plena. Pero este componente espiritual es a veces lo más olvidado. Y fíjate, hay mucha gente que trae unas cargas ahorita tan fuertes. Y hay una parte que dice en la Biblia. O sea, la Biblia no dice todos los que están cargados vayan y hagan. Vayan y prueben cosas nuevas. Vayan y no. Me encanta porque la Biblia dice vengan a mí todos los que están cargados y yo los haré descansar. Entonces hay mucha gente que quizá necesita esos tiempos de oración, necesita esos tiempos de meditación porque de alguna manera es lo que te libera de esa carga, la hace compartida con algo más grande que tú. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Tú lo has visto en tu vida, Juan Lucas, y cuéntame un poco de los retiros que tienes con la gente que viene a ti en busca de terapia, en busca de cambios en su vida. Que la gente que encuentra en estos retiros, qué encuentra en lo que ejerces también en redes sociales, en línea, estos programas en línea. Los retiros son una experiencia muy transformadora que aprendí hace casi 20 años con mi madre, que era psicóloga clínica. Ella me enseñó mucho. Y desde ese entonces, antes de recibirme psicólogo, yo la acompañaba para observar cómo trabajar. Después yo lo fui puliendo y agregándole cosas mías en todos estos años que me formé con diferentes técnicas. Es una experiencia muy transformadora. Son 4 días donde les enseño a las personas como 18 herramientas diferentes para perdonarse, para perdonar a los demás, para aprender a sanar heridas emocionales, sanar vínculo con la madre, con el padre, con relaciones disarmónicas, aprender a visualizar, todo con el sustento científico, con práctica muy intensiva. Y estamos ahí todos juntos, grupos de 200, 300 personas. No lo hago de miles porque quiero cuidar a las personas, quiero que sea una experiencia cuidada y que sea una experiencia muy enriquecedora para todos. Así que sí, es un antes y un después los retiros. Y, sí, la verdad que sí, tengo testimonios maravillosos. Durísimos. Que en 4 días dices, sanó lo que no sanó en 20 años de terapia. Hijo. Y lo dicen a la cámara cuando dejan testimonios, es impresionante. Sí, de todo tipo de testimonios. Y a mí me inspira mucho que tengas este tipo de herramientas a la mano de personas que a veces dicen, es que para mí es muy difícil entender ciertas cosas. Hay gente que ve
teorías que vienen quizá sido heredadas de generación en generación. A veces son demasiado técnicas, a veces son demasiado complejas. Fíjate, yo que vengo de una familia en donde quizá hizo mucha falta a veces momentos de inteligencia emocional, momentos para incrementar la autoestima. A mí me hubiera encantado que mi madre, por ejemplo, hubiera tenido acceso a tantas estas cosas que te fortalecen el autoestima, porque hay mucha gente que subestima la versión en la que te puedes convertir cuando fortaleces tu autoestima. Sí. Cuéntame, Juan Lucas, tú que has visto el efecto de esto en las personas, ¿cómo cambia la vida de una persona cuando se empodera, cuando se llena de todo ese espíritu de potencia? ¿Cómo cambia sus circunstancias? Cambia completamente todo su mundo y su realidad personal. Cuando sana sus emociones de desvalorización, de baja estima, heridas de no merezco y todo lo que hablamos, cambia todo. Cambia su salud emocional, su salud física como consecuencia, sus relaciones, sus amistades, su futura pareja, sus relaciones con su entorno, con su familia, gana más dinero. Está todo de la mano. Todo está de la mano 100%. Con aceptarte y amarte y respetarte, poner límites, dejar de exponerte a lo que te hacía daño. Te cambia la vida. Sí. Es verdad que lo que tú dices, se subestima el trabajo de la autoestima. Y casi todos tuvimos daños y heridas en la autoestima. Porque nuestros padres, educadores en esa época, imagínate si hoy hay como tabú en el tema de la terapia psicológica, como hablábamos, hace 50 años, 60, ni existía la psicología, nuestros padres no iban al psicólogo, era... Te crías como puedes y a los golpes. Y si no te di tal cosa, lo lamento. A mi padre tampoco me lo dio a mí y no trabajaba en las emociones. Entonces fuimos educados también por niños heridos en cuerpo de adultos. Y se repiten esos patrones. Eso que estás diciendo es fuertísimo, porque hay tanta gente el día de hoy que dice, es que la razón por la que tengo esta baja autoestima es porque a mí nunca nadie me motivó, nadie nunca me aplaudió, me abrazó. Nadie me abrazó para decirme que valía. ¿Qué opinas de esa relación difícil que a veces tenemos con mamá o papá? Porque yo hablo mucho de cortar cadenas, pero a veces la cadena más dura de cortar o de sanar es esa relación con mamá o papá. Gente que no ha podido perdonar a mamá o papá. ¿Qué le dices a esa gente? Son las más importantes, esas a sanar. Las relaciones más importantes a sanar. Se debe empezar por ahí. En mis cursos más profundos enseño eso, en los retiros y en los cursos online más profundos, donde se hace un trabajo integral. Si no sanas vínculo materno y paterno, no vas a llegar a la raíz de las profundas heridas. Porque ahí se fundó tu vínculo con las mujeres y con los hombres, porque fueron tus figuras. Y si tuviste abandono y no los conociste, esa carencia también te va a traer problemas si no las sanas. Totalmente. Entonces, hayas vivido lo que hayas vivido, hay que empezar por el vínculo con la madre y con el padre. Totalmente. Sí, sea por sobreprotección, por abandono, por violencia, por abuso, por lo que sea, tenemos cosas para sanar ahí. Claro, fíjate, yo lo vi en mi casa. Yo vengo de una abuela. Mi abuela era muy peculiar, era una mujer muy empoderada, muy fuerte. Yo siento que mi abuela le heredó a mi madre esa pequeña inteligencia emocional, la mucha o la poca que había al acceso en aquel entonces para que mi madre sobrellevara su proceso de separación, de divorcio. Pero mi abuela, yo me di cuenta que había pasado por las 3 pérdidas que en mi opinión son las pérdidas más grandes del ser humano. Ella cuando nació había sido regalada, ella la regalaron en adopción. Nunca supieron quiénes fueron sus padres reales. Luego cuando se casó, a los pocos años de casada perdió a mi abuelo, o sea, se quedó viuda, y a los pocos años de perder a su pareja, perdió a su primer hijo también. Ya en una edad avanzada, ya cuando, habiendo vivido años con esta familia uniparental, ella lo sacó adelante. Luego perder a su hijo fue un golpe muy duro, pero yo la vi recobrarse de eso. O sea, yo a veces veo gente que pasa por cualquiera de esas pérdidas individualmente y a veces sentimos que se nos cae el mundo, Juan Lucas, que se nos viene el mundo encima. ¿Qué le dices a la gente cuando viene de una pérdida tan fuerte? Bueno, hay personas que son muy resilientes, como tu abuela, una mujer fuerte que se repone, pero hay personas que no pueden y caen en una depresión, en una enfermedad. Entonces,
Sí, yo trabajo con muchas personas que vienen a mis retiros, a mis cursos, que han perdido hijos, pareja, de manera trágica. Lo más traumático que te puedas imaginar lo he escuchado en el consultorio cuando atendía pacientes, y hoy en día, que es más masivo, también me lo cuentan. Pero a esas personas les digo que se puede, que no es fácil, pero que se puede sanar y transformar el dolor en aprendizaje. Lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Con las técnicas que yo enseño se acelera bastante el proceso, porque se hace trabajar los hemisferios cerebrales y el trauma se reprocesa más rápido que hablando, que a veces puedes hablar años y años y años y la emoción sigue intacta. Entonces hay que saber cómo hacer trabajar el cerebro, pero sí se puede. Yo les doy unas palabras de fe y de aliento a esas personas, porque he visto recobrarse y levantarse de un infierno a muchas personas. Y me encanta porque eso es como una terapia que a veces va de generación en generación. O sea, el hecho de que tú le enseñas a la gente que se puede autocurar de ciertas heridas con la guía correcta y con la terapia correcta, se puede generar estos procesos que están dentro de ti para reconstruirte. Luego eso se lo heredamos a nuestros hijos, y eso yo siento que es lo más valioso de todo. Que cuando uno sana sus heridas y uno lucha sus batallas, son batallas que estamos evitando que nuestros hijos tengan que librar después. Totalmente, y los podemos inspirar a que siempre busquen salir adelante, trascender. Y siempre vamos a vivir cosas dolorosas todos. Porque no estamos exentos. Estamos aprendiendo. El tema es no quedarte estancado en el dolor, porque ahí empieza el sufrimiento. Entonces, dolor va a haber siempre y nos sirve para avanzar, porque si no vivieras nada doloroso, te estancas. Estás en un estado que no avanzas con nada. En cambio, con el dolor te replanteas cosas, te mueves, te pones en acción, buscas salir a una realidad mejor. Así que el dolor a veces hasta es un motor. Pero quedarte enganchado y apegado al dolor, ahí ya viene el sufrimiento y después se desencadenan más problemas. Entonces, dolor vamos a tener, es inherente a la vida, pero hay que transformarlo, 100%. Transformar y transformar y transformar. 100%. El sufrimiento no debería convertirse en tu bandera. ¿Estarás de acuerdo? Porque de hecho hay muchas mujeres que como que a veces experimentan mucho sufrimiento y piensan que entre más sufren, entre más viven, entre más se enfrentan, más valor tienen, y dicen, es que yo vivo, es que yo sufro, es que yo enfrento. Entonces a veces ni siquiera es un modelo sostenible de vida el vivir sufriendo. No, en algún momento te quiebras o el cuerpo se enferma, y aparte así no inspiras a nadie. Eso. Y tenemos que inspirar a los que todavía no pudieron ver cómo salir del pozo. Exacto. Y si uno sufrió, tiene que transformar, primero para ser feliz, porque vinimos aquí a ser felices, y segundo para inspirar a alguien que está todo el día quejándose. ¿A quién va a inspirar? Eso. Alguien que está en víctima no te inspira, quieres estar lejos de esa persona. ¿Qué va a en traer? cambio, alguien que sufrió y lo ves sonreír y lo ves agradecer, dices, wow, yo quiero eso. 100%. Juan Eso Lucas. inspira hasta sin palabras. Totalmente. Inspira con el ejemplo. Yo creo que eso es algo que tú haces muy bien, Juan Lucas. De verdad que te admiro muchísimo. Admiro mucho tu carrera. Platícame de The Givers, este programa que tienes que se me hace muy inspirador también. The Givers es el programa online, 100% online, que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. El más completo que he creado, que fue, toda mi vida me llevó a hacerlo. Y ahí les doy a las personas 6 meses seguidos de práctica. Entonces, todas las semanas, todos los miércoles, a veces grabado, a veces en vivo, haces un proceso sin parar de 6 meses de práctica seguida, donde hay una gran transformación. Buenísimo. Ya vamos por la 4ª generación que empieza ahora en marzo. Excelente. Ya hicimos 3 años seguidos, este va a ser el 4º, y tenemos testimonios maravillosos. Y eso lo puedes tomar desde cualquier parte del mundo. Y si la gente quiere venir a vivir una experiencia presencial con Juan Lucas Martín, ¿tienen la posibilidad de hacerlo? Hay retiros que este año van a ser 2 en México, en Querétaro en marzo, Riviera Maya en septiembre, y también Vuelve a tu Centro, es el formato de 3 horas que doy presencial en auditorios en toda la República de México. Y ya estamos empezando también a expandirnos por otros países que vamos a avisar dentro de poco.
Buenísimo. Juan Lucas, no sabes, ha sido una bendición platicar Igualmente, contigo. La verdad es Jorge, querido, una gracias. plática muy inspiradora y yo espero encontrarnos pronto y que la gente que cuando estés en su ciudad, cuando visites estas diferentes partes de México y otros países que vas a estar visitando, la gente pueda darse la oportunidad de ir a escucharte, ir a verte en vivo. Juan Gracias, Lucas. aquí estaremos para servirlos y ayudarlos. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Y gracias por estar conmigo. Gracias a todas las ingobernables e ingobernables por conectarse el día de hoy con nosotros. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Cualquier pregunta que tengas para Juan Lucas Martín lo encuentras en todas las redes sociales. Estás en YouTube, tienes cápsulas en redes sociales, en Instagram, en todos lados, Juan Lucas. Sí, ahí estamos. Hay meditaciones gratuitas, hay técnicas gratuitas para que puedan ahí descargarlas y empezar a sanarse. Excelente. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Gracias a Jorge, todas, querido. gracias a todos. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Ingobernables. Personalidades ingobernables en mi canal de YouTube, Jorge Lozano H Conferencias. Da clic aquí y recuerda suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio. Y yo decía, no, lo más fácil es soltarme la cuerda porque como es el pico, Sí. porque es que con cuerdas, ¿no? Soltarme de esto y tirarme ya, que se acabe Wow. esto. Yo ya muy enojada y de pronto dije, ¿cuánto falta? No, como 2 horas. Y yo, 2 horas con este speech, o sea, ni de broma.